Esta increíble historia te va a llegar directo al corazón. Gustavo Herrera, un exitoso empresario mexicano, nunca pensó que un simple error de número lo llevaría a encontrar el amor verdadero y la familia que siempre había soñado. Cómo un mensaje equivocado se convierte en el milagro más hermoso. La reacción de un millonario al recibir la súplica de una madre. El primer encuentro que cambió sus vidas para siempre. Una historia de amor que te hará creer en los finales felices, porque a veces los errores son bendiciones disfrazadas. Historias emocionantes, historia inspiradora, historias de vida, historia sorprendente, historias reales, historias impactantes, historia de superación, historias inéditas, historia conmovedora, historias misteriosas, historias intrigantes, historia de éxito, historias profundas, historia increíble, historias reveladoras, historia motivadora, historia fascinante, historia de millonario, historia de amor, historia de pareja, historias conmovedoras, historias inspiradoras. ¿Qué harías si un mensaje desesperado de una madre pidiendo ayuda para su bebé hambriento llega por error a tu teléfono? La pregunta resonó como un eco en la mente de cualquiera que escuchara la historia de Armando Ramírez, un empresario exitoso de Madrid, cuya vida dio un giro inesperado una madrugada de octubre. Un mensaje equivocado, cargado de angustia y esperanza, se convirtió en el puente que unió dos mundos opuestos y desencadenó una historia de amor que nadie en la alta sociedad de la capital española podría haber imaginado. En las calles iluminadas del exclusivo barrio de Salamanca, Armando Ramírez caminaba bajo la tenue luz de la madrugada, regresando de una reunión de negocios que se había prolongado hasta altas horas. A sus 35 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario que despertaba envidias, pero pocos conocían el secreto que guardaba en su corazón. Cada semana, sin que nadie lo supiera, visitaba barrios humildes de Madrid, llevando alimentos, medicinas y esperanza a familias que luchaban por sobrevivir. Su chofer, un hombre mayor de confianza, lo esperaba frente a un edificio donde Armando había dejado dinero para cubrir los gastos médicos de una anciana con diabetes. «Don Armando, ya es muy tarde», murmuró el chofer con preocupación. Pero Armando solo respondió con una sonrisa serena, esa que reflejaba la paz de quien hace el bien sin esperar reconocimiento. Mientras su Mercedes se deslizaba por las calles mojadas de Madrid, su mente ya planeaba la próxima familia a la que ayudaría discretamente. El ático donde vivía en el corazón de Salamanca era un reflejo de su éxito financiero, pero también de su soledad emocional. Los enormes ventanales ofrecían una vista panorámica de la ciudad dormida, pero el silencio del lugar lo envolvía como una manta fría. Las paredes estaban decoradas con premios empresariales y fotos de eventos sociales donde sonreía por obligación, pero ninguna imagen familiar rompía la frialdad de su hogar. Su madre había fallecido 2 años atrás, y desde entonces el vacío en su pecho se había intensificado. ¿Para qué sirve todo este dinero si no tengo con quién compartirlo?, se preguntaba cada noche antes de dormir. Había tenido relaciones, pero todas terminaban cuando las mujeres mostraban más interés por su riqueza que por conocer su alma. Sus empleados lo describían como un jefe justo y generoso, siempre dispuesto a ayudar en momentos de necesidad. La semana anterior, había pagado la operación del hijo de su asistente sin dudarlo, y antes de eso, había becado a 3 estudiantes universitarios cuyos padres trabajaban en sus empresas. Armando creía firmemente que su riqueza era un regalo que debía usar para mejorar la vida de otros. El dinero es solo una herramienta, solía decir. Lo importante es cómo lo usamos para tocar vidas. Sus actos de caridad los realizaba en secreto, sin fotos en redes sociales ni comunicados de prensa que alimentaran su ego. Para él, la verdadera generosidad no necesitaba aplausos, solo el deseo sincero de aliviar el sufrimiento ajeno. Esa noche, mientras revisaba correos de trabajo antes de dormir, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Al principio pensó que era publicidad, pero el tono desesperado del texto lo detuvo en seco. Las palabras parecían surgir de un corazón roto, de alguien que había agotado todas sus opciones antes de escribirlas. Armando leyó el mensaje varias veces, intentando comprender cómo había llegado a él.
No estaba dirigido específicamente a su número, pero la angustia que transmitía era tan real que su corazón comenzó a latir más rápido. El destino, o tal vez algo más grande, había puesto en sus manos una oportunidad de cambiar una vida, y sin saberlo, también la suya propia. Ese mensaje inesperado estaba a punto de revelarle que los errores más hermosos pueden guiarnos hacia nuestro verdadero propósito. En una modesta casa en el barrio de Vallecas, Larisa Fernández mecía a su bebé de 6 meses, Miguel, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El pequeño lloraba de hambre, y ella sabía que solo quedaban 2 biberones de fórmula en la cocina. A sus 24 años, Larisa había aprendido que la vida podía ser implacable, incluso con los más vulnerables. El padre de Miguel la había abandonado al saber del embarazo, dejándola sola para enfrentar una realidad que nunca imaginó. Su trabajo como cajera en un supermercado apenas cubría el alquiler de la pequeña habitación donde vivían, y cada euro debía estirarse para pagar pañales, medicinas y comida. A pesar de las dificultades, Larisa mantenía una chispa de esperanza en sus ojos castaños, una luz que hablaba de su fe inquebrantable. Cada mañana agradecía a Dios por despertar junto a su hijo, y cada noche pedía fuerzas para ser la madre que Miguel merecía. Las noches eran las más duras, cuando el cansancio del día se mezclaba con las preocupaciones del mañana. Miguel era un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos, pero últimamente estaba más inquieto porque la fórmula que Larisa podía comprar no era de buena calidad. El pediatra del centro de salud le había recomendado una fórmula especializada que costaba el doble, diciendo con compasión: «Tu bebé necesita mejor nutrición». Esa noche, mientras hacía cuentas en un cuaderno gastado, Larisa se dio cuenta de que no podría comprar la leche recomendada hasta la próxima quincena. La desesperación comenzó a apretarle el pecho, pero respiró hondo, recordando las enseñanzas de su abuela. Los obstáculos se vencen con fe y determinación. Su orgullo siempre le había impedido pedir ayuda, incluso a los pocos familiares que le quedaban. Había crecido viendo a su abuela trabajar incansablemente, sin extender la mano para pedir favores. «La dignidad no se vende, pequeña», le decía siempre. «La pobreza no es vergüenza si trabajas con honestidad». Larisa había heredado esa filosofía, pero ser madre había cambiado sus prioridades. Ya no se trataba solo de su orgullo, sino de la salud de Miguel. Esa noche, mientras el bebé dormía inquieto, sintió que no podía dejar que su hijo sufriera por su terquedad. En un momento de absoluta desesperación, recordó que una compañera de trabajo le había dado el número de una mujer que ayudaba a madres solteras en apuros. Nunca había considerado seriamente esa opción, pero esa madrugada, con Miguel llorando de hambre, decidió tragarse su orgullo. Con manos temblorosas, buscó el papel donde había anotado el número. La oscuridad de la habitación amplificaba sus miedos, pero la imagen de su hijo desnutrido le dio el valor necesario. Comenzó a escribir un mensaje, eligiendo cada palabra con cuidado para no sonar demasiado vulnerable, aunque por dentro se sentía rota. Su corazón latía fuerte en el silencio de la madrugada. No sabía si esa mujer existía o si el número seguía activo, pero tenía que intentarlo. Sin saberlo, estaba a punto de cometer el error más hermoso de su vida. Tras varios borradores, escribió desde el corazón, sin adornos, solo la verdad cruda de una madre desesperada. Sus dedos temblaron al enviar el mensaje y una mezcla de alivio y ansiedad la mantuvo despierta. No tenía idea de que, en su nerviosismo, había marcado mal un dígito, enviando su súplica a un desconocido. Miguel se movió inquieto en sus brazos, como si presintiera que algo importante había sucedido. Larisa lo acunó, prometiéndole que encontraría una manera de darle todo lo que necesitaba, sin saber que su mensaje había cruzado Madrid para llegar a Armando Ramírez. La súplica contenida en el mensaje de Larisa seguía resonando en la mente de Armando como un eco que no podía ignorar. «Disculpe la molestia, pero estoy desesperada. Mi bebé de 6 meses necesita leche especial y no tengo dinero para comprarla. Solo le pido 200 euros para que mi hijo no pase hambre. Sé que no me conoce, pero soy una madre trabajadora que nunca pide nada. Por favor, se lo ruego». Las palabras,
escritas con errores que delataban una educación humilde, transmitían una sinceridad tan cruda que hicieron que un nudo se formara en la garganta de Armando. No era un mensaje de estafa, era el grito de una madre enfrentando el peor temor imaginable: ver a su hijo sufrir. Armando se levantó de su sillón y caminó hacia el ventanal, observando las luces de Madrid que titilaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad inmensa, una mujer había enviado un pedido de auxilio que, por error, había llegado a él. El destino es caprichoso, pensó, pero quizás ese mensaje no era una casualidad. La imagen de un bebé hambriento se instaló en su mente, imposible de borrar. Aunque había crecido en una familia de clase media, donde nunca faltó comida, Armando había visto la pobreza de cerca en sus visitas caritativas. Sin embargo, nunca había sentido una conexión tan personal con el dolor de una madre. Recordó las palabras de su madre, fallecida años atrás. Un hijo es lo más sagrado que una mujer puede tener. Una madre haría cualquier cosa por verlo feliz. Esas palabras resonaron mientras releía el mensaje, imaginando a esa desconocida luchando contra su orgullo para escribir esas líneas. No importaba que no estuviera dirigido a él, había llegado a sus manos, y eso era suficiente. Armando creía que la providencia ponía oportunidades en el camino para hacer el bien, y esta no sería la excepción. Marcó el número del mensaje, pero tras varios timbrazos, solo escuchó el buzón de voz. «No puedo contestar ahora. Por favor, deje su mensaje», decía una voz femenina, joven y cansada, pero con una dulzura que confirmaba la autenticidad de la súplica. Decidió no dejar mensaje aún. Primero quería asegurarse de que no fuera un engaño, aunque su instinto le decía que era real. Usando sus contactos en una empresa de telecomunicaciones, rastreó la ubicación aproximada del número: el barrio de Vallecas, una zona obrera donde las familias luchaban día a día. La información reforzó su certeza de que el mensaje venía de alguien en verdadera necesidad, no de un estafador. La madrugada avanzaba, pero Armando no podía dormir. Imaginaba a esa madre velando a su bebé, contando los euros que le quedaban, rezando por una solución. La idea de un niño sufriendo hambre lo impulsó a actuar de inmediato. Cada minuto que pasaba era un minuto más de angustia para esa familia. Se vistió rápidamente, dejó el Mercedes en el garaje y optó por su camioneta más sencilla, una pick-up que usaba para visitar obras de construcción. Antes de salir, se detuvo en una farmacia de 24 horas y compró varios botes de la fórmula láctea más nutritiva que encontró, además de pañales, toallitas y medicamentos básicos para bebés. El cajero lo miró con curiosidad por la cantidad de productos infantiles a esas horas, pero Armando pagó sin dar explicaciones, con una sonrisa amable. El trayecto a Vallecas tomó 40 minutos en el tráfico nocturno. Mientras conducía, practicaba mentalmente lo que diría. No quería asustar a la madre apareciendo sin previo aviso, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Con sus contactos, obtuvo la dirección exacta asociada al número: una calle estrecha llena de casas modestas y edificios divididos en pequeños departamentos. Estacionó la camioneta a unas calles de distancia y caminó cargando las bolsas de la farmacia. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranjas, y Armando sabía que estaba a punto de cambiar una vida. Lo que no imaginaba era que su propia vida también estaba a punto de transformarse. En Vallecas, Larisa despertó sobresaltada por el llanto de Miguel. La noche había sido inquieta, con el bebé llorando por el hambre que lo atormentaba. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar, y al ver el biberón vacío en la mesita, sintió un dolor que le apretaba el pecho. Solo quedaba una lata de fórmula barata, insuficiente para el día. Acunó a Miguel, susurrándole palabras de consuelo que sonaban vacías incluso para ella. La habitación olía a humedad, un recordatorio constante de las dificultades que enfrentaba. Por la ventana entraba la luz del amanecer, pero para Larisa, el día comenzaba con la misma angustia de siempre. Revisó su teléfono, esperando una respuesta al mensaje enviado, pero no había nada. Su corazón se hundió, aunque una parte de ella sintió alivio al no recibir un rechazo. Mientras preparaba el último biberón, unos golpes suaves en la puerta la hicieron detenerse. Miguel seguía llorando,
y ella contuvo la respiración, preguntándose quién podría visitarla tan temprano. Los golpes se repitieron, acompañados de una voz masculina, respetuosa y serena. «Buenos días, señorita. Disculpe que la moleste tan temprano, pero recibí su mensaje anoche y vine a ayudarla». Larisa sintió que el mundo se detenía. Alguien había respondido su súplica, y no solo eso, había venido hasta su casa. Sus piernas temblaron mientras se acercaba a la puerta, dividida entre la esperanza y el miedo. Miguel lloraba con más fuerza, como si percibiera la tensión. «¿Quién es usted?», preguntó con voz temblorosa, sosteniendo a su bebé. «Mi nombre es Armando», respondió la voz. «Anoche recibí su mensaje pidiendo ayuda para su bebé. Sé que esto es inusual, pero traje leche especializada y algunas cosas más». Larisa abrió la puerta lentamente, dejando la cadena de seguridad puesta, y vio a un hombre alto, de cabello castaño y ojos verdes, que transmitían una calidez genuina. Vestía una camisa sencilla y jeans, pero había algo en su porte que sugería una vida distinta a la suya. «¿Cómo supo mi dirección?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. Armando sonrió con esa calma que había consolado a tantas familias. «Tengo contactos que me ayudaron a localizarla. Sé que esto parece extraño, pero no pude quedarme tranquilo, sabiendo que su bebé necesitaba ayuda». La sinceridad en sus palabras hizo que las lágrimas de Larisa fluyeran sin control. Quitó la cadena y abrió la puerta, dejando ver la humildad de su hogar, pero también la dignidad con la que mantenía todo limpio. Miguel lloraba con intensidad, y Armando sintió un dolor profundo al ver a ese pequeño tan frágil. «Por favor, pase», murmuró Larisa, haciéndose a un lado. «Su bebé tiene hambre», observó Armando con ternura. «Sí», respondió ella, con voz ahogada. «Se acabó la leche anoche y no tengo dinero hasta la próxima semana». Sin decir más, Armando sacó de las bolsas botes de fórmula premium, pañales, toallitas y juguetes suaves. Larisa observaba, incrédula, como si presenciara un milagro. «¿Por qué hace esto?», preguntó, mientras Armando preparaba un biberón con una destreza que sugería experiencia. «Porque cuando alguien pide ayuda para alimentar a su hijo, no hay preguntas que valgan», respondió sin mirarla, concentrado en la tarea. «Y porque creo que a veces los mensajes llegan a las personas correctas, aunque sea por error». Larisa sintió que esas palabras tocaban algo profundo en su corazón. Había marcado mal el número, pero en lugar de vergüenza, sintió que todo había sucedido como debía. Armando probó la temperatura del biberón y se lo ofreció a Larisa con una sonrisa. Cuando Miguel comenzó a beber, el silencio que llenó la habitación estaba cargado de gratitud y esperanza. Armando observaba la escena con una plenitud que nunca había sentido, como si hubiera encontrado su lugar en el mundo. Larisa, mientras alimentaba a su hijo, miraba a Armando con una mezcla de gratitud y curiosidad, preguntándose qué clase de hombre aparecería en la puerta de una desconocida solo para ayudar. En ese momento, ambos sintieron que ese error de número era el comienzo de algo mucho más grande, un milagro disfrazado que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio en la pequeña habitación de Larisa estaba cargado de una emoción que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Mientras Miguel bebía el biberón con avidez, calmando su llanto, Larisa observaba a Armando con una mezcla de gratitud y desconcierto. Había algo en la manera en que él se movía, en la calidad de su ropa, sencilla pero claramente costosa, y en la facilidad con la que había comprado productos que ella no podía permitirse, que le hacía intuir que este hombre no era alguien común. Sus manos, sin callos, y su reloj discreto pero de marca exclusiva, confirmaban que pertenecía a un mundo muy diferente al suyo. «¿A qué se dedica usted?», preguntó Larisa tímidamente, casi temiendo la respuesta. Armando dudó un momento antes de responder con simplicidad. «Tengo algunas empresas de construcción». La humildad de su tono no pudo ocultar la verdad que Larisa comenzaba a sospechar. Este hombre era alguien de gran poder económico. La realización cayó sobre ella como una losa, llenándola de una vergüenza que no había sentido ni en sus peores momentos de necesidad. La diferencia entre sus mundos se hizo evidente, cortando su orgullo como un cuchillo. Armando había gastado en una sola compra lo que ella ganaba en varios días de trabajo,
y lo había hecho sin pestañear, como si fuera algo insignificante. Su camioneta, estacionada afuera, era nueva y reluciente, mientras que ella a veces no tenía ni para el autobús. Seguramente piensa que soy una aprovechada, se mortificó internamente, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. La gratitud por su ayuda se mezclaba con un dolor punzante al verse expuesta tan vulnerable ante un desconocido. Por primera vez, se arrepintió de haber enviado ese mensaje, aunque eso hubiera significado que Miguel siguiera con hambre. Armando notó el cambio en su actitud, cómo su cuerpo se tensó y cómo evitaba mirarlo a los ojos. Había visto esa reacción antes en las personas a las que ayudaba, esa mezcla de gratitud y vergüenza al enfrentarse a la brecha económica. Por favor, no se sienta incómoda, dijo con suavidad, buscando no herir más su orgullo. Todos pasamos por momentos difíciles, pero sus palabras, aunque bien intencionadas, sonaron vacías para Larisa, quien sabía que un hombre como él probablemente nunca había conocido la verdadera necesidad. «Usted no entiende», murmuró, apretando a Miguel contra su pecho como un escudo. «No soy de esas mujeres que piden dinero a hombres ricos. Trabajo honradamente y nunca había pedido ayuda». La desesperación en su voz era palpable y Armando sintió el impulso de consolarla, pero temía que cualquier movimiento en falso la haría cerrarse aún más. Larisa se levantó bruscamente, casi derramando el biberón, y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Le voy a pagar todo», declaró con firmeza, mientras lágrimas rodaban por sus mejillas. «Tal vez me tome tiempo, pero devolveré cada euro». Armando se puso de pie lentamente, buscando las palabras correctas. «No quiero que me pague nada», respondió con sinceridad. «No estoy aquí porque piense que es una aprovechada. Estoy aquí porque no pude quedarme tranquilo sabiendo que su hijo tenía hambre». Sus palabras tocaron una fibra sensible en Larisa, quien se giró para mirarlo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. En ese momento, Miguel emitió pequeños sonidos de satisfacción tras terminar el biberón, y ambos sonrieron ante la inocencia del bebé, que ignoraba las tensiones adultas. «No puedo aceptar más ayuda de usted», insistió Larisa, su voz cargada de determinación. «Ya hizo demasiado y no tengo cómo pagarle». Armando sintió un dolor profundo, no por el rechazo, sino por el miedo que percibía en ella, el temor a confiar en la bondad de un extraño. «¿Y si no fuera ayuda?», preguntó con una suavidad que la desarmó. «¿Y si fuera simplemente un acto de humanidad entre dos personas que se cruzaron en el camino?» Larisa lo miró fijamente, buscando alguna intención oculta, pero sus ojos verdes irradiaban una sinceridad difícil de fingir. Su experiencia le había enseñado a desconfiar, pero la forma en que Armando la miraba, con respeto y ternura, la hizo dudar de sus prejuicios. Miguel, ahora dormido en sus brazos, parecía en paz por primera vez en días, y esa imagen llenó a Larisa de una gratitud que amenazaba con desbordarla. «No sé qué pensar», admitió finalmente, su voz quebrada. «Nunca me había pasado algo así». Armando sonrió con una ternura que llegó a los rincones más heridos de su corazón. «Quizás es el comienzo de algo nuevo», murmuró, y en ese instante, Larisa sintió que una puerta cerrada en su interior comenzaba a abrirse lentamente. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para ella, que no podía dejar de pensar en Armando y en cómo había aparecido en su vida como un milagro disfrazado de error. Cada vez que alimentaba a Miguel con la fórmula que él había traído, sentía una mezcla de gratitud e inquietud. ¿Por qué un hombre rico se tomaría la molestia de ayudar a una desconocida sin pedir nada a cambio? Su pasado le decía que nadie daba algo gratis, especialmente los hombres con dinero. Pero Armando no había intentado contactarla de nuevo, respetando el espacio que ella había pedido. Sin embargo, Larisa se sorprendía revisando su teléfono, esperando un mensaje que no llegaba, lo que aumentaba su confusión. El cuarto día, al volver del trabajo con Miguel en su carrito usado, encontró una bolsa de papel junto a su puerta. Su corazón se aceleró, intuyendo de quién venía. Dentro había más fórmula, pañales y una nota escrita con letra clara. Para Miguel, de alguien que cree que todos los bebés merecen estar bien alimentados.
No hay necesidad de responder o sentirse comprometida. Solo quiero que esté bien. Larisa leyó la nota varias veces, buscando intenciones ocultas, pero solo encontró una preocupación genuina por su hijo. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, contempló los productos que representaban más de lo que ella podía gastar en un mes. Se preguntó qué clase de hombre haría algo así sin esperar nada. La curiosidad venció su orgullo y decidió investigar sobre Armando Ramírez. En un cibercafé, gastando los pocos euros que tenía, buscó su nombre en internet y se quedó sin aliento. Armando no era solo un empresario, era uno de los constructores más reconocidos de Madrid, responsable de grandes proyectos inmobiliarios. Las fotos lo mostraban en eventos elegantes, con una sonrisa cordial pero distante, rodeado de la alta sociedad. Una nota mencionaba su reputación como filántropo discreto, aunque sin detalles específicos. Al ver esas imágenes, Larisa sintió que el abismo entre sus mundos se ensanchaba, pero también notó algo en sus ojos, incluso en las fotos. Una soledad que ella reconocía porque la había sentido tantas noches. Esa tarde, mientras paseaba a Miguel por un parque cercano, Armando apareció caminando por el sendero como si fuera una casualidad. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó, acercándose con cuidado. «Mejor, gracias a usted», respondió Larisa, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. Armando se sentó en una banca cercana, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Puedo hacerle una pregunta personal?», dijo tras un silencio cómodo. Larisa asintió, preparándose. «¿Por qué le cuesta tanto aceptar ayuda?». La pregunta la tomó por sorpresa, esperando algo más invasivo. Respiró hondo antes de responder, ordenando sus pensamientos. «Porque aprendí que cuando aceptas ayuda de un hombre, especialmente si tiene dinero, siempre espera algo a cambio», confesó con una honestidad que la sorprendió. «Y porque he trabajado toda mi vida para mantener mi dignidad, sin importar lo duro que sea». Armando asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y si le dijera que hay personas que ayudan solo porque pueden, sin esperar más que saber que aliviaron un sufrimiento?», preguntó con suavidad. Larisa lo miró, y por primera vez sintió que sus defensas comenzaban a ceder. «Le diría que esas personas son muy raras», respondió, «y que no he tenido la suerte de conocer muchas». Armando sonrió con una tristeza que ella no había visto antes. «Quizás es hora de que conozca a una», murmuró. En ese momento, Larisa sintió que algo se movía en su pecho, como si una puerta cerrada durante años comenzara a abrirse, dejando entrar una luz que no sabía que necesitaba. La conversación en el parque marcó el inicio de una conexión que ninguno de los dos había anticipado, pero que se desarrolló con la naturalidad de un río que encuentra su curso. Armando comenzó a aparecer regularmente en el parque, donde Larisa llevaba a Miguel a tomar aire fresco, siempre con la excusa de que pasaba por allí tras el trabajo. Al principio, Larisa mantenía una postura cautelosa, esperando algún gesto que confirmara sus sospechas sobre las intenciones de los hombres ricos. Pero con cada encuentro, esa cautela se desvanecía, reemplazada por una expectativa que la sorprendía a sí misma. Armando tenía una forma especial de interactuar con Miguel, usando una voz suave y reservada para los bebés, que hacía que el pequeño respondiera con sonrisas y gorjeos. Ver a su hijo tan cómodo con Armando despertaba en Larisa sentimientos contradictorios: gratitud por la alegría que traía a Miguel, pero también temor a depender emocionalmente de alguien cuya vida era tan distinta a la suya. Sin embargo, las conversaciones con Armando eran diferentes a cualquier cosa que había experimentado. Él no hablaba con condescendencia ni hacía alarde de su riqueza. En cambio, compartía historias de su infancia, de los sacrificios de su madre y de cómo había construido su empresa desde cero. «Mi madre me enseñó que el dinero es solo una herramienta», le confió una tarde mientras Miguel dormía en su carrito. «Lo que importa es cómo lo usas para cambiar vidas». Larisa escuchaba, fascinada, descubriendo que detrás del empresario exitoso había un hombre con heridas similares a las suyas: la ausencia de un padre, noches de preocupación económica y un deseo profundo de darle sentido a su existencia. La vulnerabilidad de Armando contrastaba con la imagen imponente que proyectaba en las fotos de las revistas, y eso la desarmaba cada vez más. Una mañana, Miguel despertó con fiebre alta
y Larisa pasó la noche aplicándole compresas frías, usando el termómetro que Armando le había regalado discretamente. Cuando la fiebre no cedió al amanecer y el llanto inconsolable de Miguel la llenó de pánico, marcó el número de Armando sin pensarlo, como si fuera lo más natural. «Miguel está muy enfermo», dijo con voz quebrada, cuando él contestó al segundo timbrazo. «No sé qué hacer». Sin preguntas ni reproches, Armando respondió: «Voy para allá y llamaré a mi pediatra para que nos reciba de inmediato». En menos de media hora, Armando estaba en la puerta con su camioneta, listo para llevarlos a un consultorio privado en el barrio de Chamartín. Durante el trayecto, mientras Larisa sostenía a Miguel, Armando conducía con una calma que la tranquilizó más que cualquier palabra. En ese momento, ella supo que había comenzado a confiar en él de una manera que nunca creyó posible. La consulta con el doctor López, el pediatra de Armando, fue una experiencia nueva para Larisa. El médico examinó a Miguel con paciencia, explicando que era una infección viral común, pero que lo monitorearían de cerca con medicamentos adecuados. Cuando Larisa preguntó cuánto costaba la consulta, preparándose para una cifra imposible, Armando intervino con suavidad. «Ya está resuelto, no te preocupes». La forma en que lo dijo, sin hacerla sentir como una deudora, hizo que Larisa contuviera las lágrimas. En el camino de regreso, con Miguel más tranquilo gracias al medicamento, un silencio cómodo llenó el auto. Larisa miraba a Armando, agradecida no solo por su ayuda, sino por la forma en que la hacía sentir respetada y cuidada. Esa noche, tras acostar a Miguel, Larisa reflexionó sobre el día. Armando había actuado como un padre preocupado, tomando decisiones rápidas, sin dudar en usar sus recursos. No había sido condescendiente, ni había aprovechado la situación para hacerla sentir dependiente. Había estado presente, y esa presencia era un bálsamo para su corazón herido. Por primera vez, se permitió imaginar cómo sería tenerlo en su vida de forma permanente, compartiendo las alegrías y los miedos de criar a Miguel. La idea la asustaba, pero también la llenaba de una esperanza que creía perdida. Su teléfono vibró con un mensaje de Armando. «¿Cómo sigue, Miguel? Descansa y recuerda que estoy aquí si necesitas algo». Al leerlo, Larisa sintió una calidez que no había conocido en años y supo que su corazón comenzaba a abrirse a la posibilidad del amor. Las semanas siguientes consolidaron esa conexión. Armando respetaba los horarios de Larisa, apareciendo solo cuando sabía que era bienvenido, siempre con pequeños gestos que hacían la vida de Miguel más fácil. Un juguete educativo, una manta suave o simplemente su presencia en el parque. Los domingos se convirtieron en un ritual. Armando pasaba por ellos y los llevaba a lugares que Larisa nunca había podido costear: el Zoo Aquarium de Madrid, el parque de atracciones o simplemente el Retiro, donde Miguel podía gatear en la hierba mientras ellos conversaban. Durante esas salidas, que Larisa comenzaba a sentir como momentos familiares, Armando mostraba una faceta paternal que la conmovía. Cargaba a Miguel con seguridad, le cantaba canciones infantiles con una voz grave que lo hacía reír y se preocupaba por cada detalle de su bienestar. Una tarde en el Retiro, mientras Miguel daba sus primeros pasos tambaleantes entre ellos, Armando se detuvo y miró a Larisa con una intensidad nueva. «¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?», preguntó con una vulnerabilidad que la desarmó. Ella asintió, sintiendo que su corazón latía más rápido. «Toda mi vida he sentido que me faltaba algo», confesó, observando a Miguel jugar con las hojas secas. «Construí un imperio, viajé por el mundo, pero siempre había un vacío aquí». Se tocó el pecho, «hasta que llegué a tu casa esa madrugada y los vi a ti y a Miguel. Ese día entendí lo que me faltaba, una familia». Sus palabras resonaron en Larisa como un eco de sus propios sentimientos, esos que había reprimido por miedo a ser lastimada. «Yo también tengo algo que confesar», murmuró, su voz apenas audible. «Al principio, pensé que eras demasiado bueno para ser real, que tenías alguna intención oculta, pero con el tiempo me di cuenta de que eres exactamente lo que pareces, un hombre bueno que apareció cuando más lo necesitaba». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud profunda. «Y también me di cuenta de que me enamoré de ti, poco a poco, sin darme cuenta,
hasta que no pude imaginar mi vida sin ti. El silencio que siguió fue uno de esos momentos que quedan grabados en el corazón. Armando se acercó lentamente, dándole tiempo para retroceder, pero Larisa se mantuvo firme, mirándolo con ojos que ya no ocultaban su amor. ¿Me permites besarte?, preguntó con delicadeza. En lugar de responder, Larisa se puso de puntillas y acercó sus labios a los suyos, sellando un amor que había crecido en los pequeños gestos y las grandes promesas. Miguel, ajeno a la trascendencia, aplaudió y rió, como si supiera que sus adultos favoritos acababan de cambiar sus vidas para siempre. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea sin retorno, pero era exactamente donde querían estar. «Te amo», susurró Armando, «a ti y a Miguel, y quiero demostrarlo cada día». Larisa sonrió, sintiendo que su corazón, roto por años de lucha, comenzaba a sanar. Esa noche, mientras acostaba a Miguel, supo que el mensaje equivocado había sido la respuesta a oraciones que nunca se atrevió a pronunciar. La confesión mutua en el Parque del Retiro marcó un antes y un después en la vida de Larisa y Armando, como si el universo hubiera alineado sus caminos en un momento perfecto. Desde esa tarde, sus encuentros dejaron de ser casuales para convertirse en una rutina que ambos esperaban con ansias. Armando seguía apareciendo en el parque o cerca del apartamento de Larisa, siempre respetando sus horarios y la independencia que ella valoraba tanto. Pero ahora, sus interacciones estaban impregnadas de una cercanía nueva, una intimidad que crecía en los pequeños detalles, una mirada sostenida, un roce accidental de manos o la risa compartida cuando Miguel hacía alguna travesura. Larisa, que había aprendido a proteger su corazón tras años de decepciones, sentía que las barreras que había construido comenzaban a desmoronarse. Cada vez que veía a Armando jugar con Miguel, cargándolo en hombros o enseñándole a perseguir palomas, su corazón latía con una mezcla de ternura y miedo. Temía que este amor, que parecía demasiado puro para ser real, pudiera desvanecerse como tantas otras cosas en su vida. Pero Armando, con su paciencia infinita, le demostraba día tras día que sus intenciones eran genuinas, que no buscaba cambiarla ni poseerla, sino simplemente estar a su lado. «Quiero que sepas que respeto tu ritmo», le dijo una tarde mientras paseaban por el parque, con Miguel gateando entre ellos. «No quiero que sientas presión, pero sí quiero que sepas que estoy aquí para quedarme». Sus palabras, pronunciadas con esa calma que lo caracterizaba, hicieron que Larisa sintiera una seguridad que no había conocido antes. Por primera vez, comenzó a imaginar un futuro donde no estuviera sola, donde Miguel creciera con un padre que lo amara y donde ella pudiera permitirse soñar sin miedo. Los domingos seguían siendo su día especial. Armando los llevaba a lugares que llenaban de alegría a Miguel: el Planetario de Madrid, donde el pequeño miraba con ojos enormes las proyecciones de estrellas, o el Parque de El Capricho, donde corrían entre los jardines. Durante una de esas salidas, mientras compartían un helado bajo la sombra de un árbol, Larisa se abrió como nunca antes. «Nunca pensé que volvería a confiar en alguien», confesó, mirando a Miguel jugar con un balón. «Después de que el padre de Miguel me dejó, juré que nunca dejaría que nadie más me lastimara. Pero contigo es diferente. No sé cómo explicarlo, pero siento que puedo ser yo misma». Armando la escuchó con atención, sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran. «Y tú me haces querer ser mejor», respondió, su voz cargada de emoción. «Nunca había sentido esto, Larisa. Contigo y con Miguel, siento que por fin encontré mi lugar». Ese día, mientras el sol se ponía y Miguel se dormía en el carrito, Armando tomó la mano de Larisa por primera vez sin dudar, y ella no la apartó. Ese simple gesto fue como una promesa silenciosa de que estaban construyendo algo real, algo duradero. Sin embargo, no todo era perfecto. Las inseguridades de Larisa seguían apareciendo en los momentos más inesperados. Una noche, mientras revisaba su teléfono, vio una foto en las redes sociales de Armando en un evento empresarial, rodeado de mujeres elegantes y hombres influyentes. La imagen la golpeó como un recordatorio de la brecha entre sus mundos. Él pertenecía a la élite de Madrid, mientras que ella apenas podía pagar el alquiler.
¿Qué estoy haciendo?, se preguntó, sintiendo que el miedo regresaba. ¿Cómo puedo encajar en su vida? Esas dudas la llevaron a mantenerse distante durante un par de días, respondiendo los mensajes de Armando con brevedad. Él, perceptive como siempre, notó el cambio. Una tarde, apareció en su apartamento con una bolsa de frutas frescas y un juguete nuevo para Miguel. «Sé que algo te preocupa», dijo suavemente, mientras Larisa preparaba café en su pequeña cocina. «No tienes que contármelo si no estás lista, pero quiero que sepas que estoy aquí, sin importar qué». Larisa suspiró, sintiendo que sus defensas se debilitaban ante su sinceridad. «Es solo que tu mundo es tan diferente al mío», admitió mirando al suelo. «Vi esas fotos tuyas en un evento, rodeado de gente importante, y me pregunté si realmente puedo estar a tu altura». Armando se acercó, respetando su espacio, pero con una mirada que la envolvió como un abrazo. «Larisa, mi mundo no es ese. Mi mundo eres tú, Miguel, y esta vida que estamos construyendo juntos. Esas personas, esos eventos, no significan nada comparado con lo que siento cuando estoy contigo». Sus palabras fueron como un bálsamo, aliviando el peso de sus inseguridades. Larisa levantó la vista y por primera vez vio en los ojos de Armando no solo amor, sino una determinación absoluta de hacerla sentir segura. «No quiero que cambies nada de ti», continuó él. «Eres perfecta tal como eres, y lo único que quiero es estar a tu lado, en tu mundo, en el nuestro». Larisa sintió que las lágrimas se acumulaban, pero esta vez eran de alivio, de saber que había encontrado a alguien que la valoraba por quien era. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Larisa comenzó a dejar que el amor de Armando llenara los espacios vacíos de su corazón, permitiéndose soñar con un futuro juntos. Los meses siguientes fueron un torbellino de momentos felices. Armando se convirtió en una presencia constante en la vida de Miguel, ayudando con pequeñas tareas como cambiar pañales o contarle cuentos antes de dormir. Larisa, por su parte, empezó a abrirse más, compartiendo sus sueños de estudiar un curso de administración para mejorar su trabajo y darle un mejor futuro a su hijo. Una tarde, mientras caminaban por la Gran Vía, Armando propuso algo que tomó a Larisa por sorpresa. «He estado pensando», dijo, deteniéndose frente a una vitrina llena de luces. «Quiero ayudarte con ese curso de administración. No como una caridad, sino como una inversión en tus sueños. Quiero que tengas todo lo que mereces». Larisa sintió una mezcla de gratitud y resistencia. Su orgullo aún la hacía dudar, pero la sinceridad en los ojos de Armando la convenció. «Está bien», respondió finalmente, «pero solo si prometes que lo haremos juntos, como equipo». Ese acuerdo fortaleció su relación, convirtiéndolos en verdaderos compañeros. Armando no solo pagó el curso, sino que la ayudó a estudiar, sentándose con ella por las noches mientras Miguel dormía, explicándole conceptos que él había aprendido en su carrera. Larisa, a cambio, le enseñó a Armando la belleza de las cosas simples: una cena casera preparada con amor, una tarde jugando con Miguel o una caminata bajo la lluvia sin preocuparse por el tiempo. Juntos, estaban construyendo un equilibrio entre sus mundos, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras. Pero el destino tenía una última prueba para ellos. Una noche, mientras Larisa preparaba la cena, recibió una llamada de su tía, la única familia cercana que le quedaba. «Larisa, es tu abuela», dijo con voz temblorosa. «Está muy enferma. Necesitamos que vengas al pueblo». El corazón de Larisa se detuvo. Su abuela, la mujer que la había criado con tanto amor, estaba luchando por su vida. Sin dudarlo, le contó a Armando, esperando que entendiera su necesidad de viajar. «No vas sola», respondió él de inmediato. «Vamos juntos, Miguel, tú y yo. Somos una familia ahora». Sus palabras llenaron a Larisa de una fuerza que no sabía que tenía. Esa misma noche, mientras empacaban para el viaje, Larisa sintió que, por primera vez, no enfrentaría una crisis sola. Armando organizó todo: el transporte, un médico que pudiera atender a su abuela en el pueblo y hasta una cuna portátil para Miguel. Mientras conducían hacia el pueblo, con Miguel dormido en el asiento trasero, Larisa tomó la mano de Armando. «Gracias por estar aquí», susurró. «Siempre estaré», respondió él,
apretando su mano con una promesa silenciosa. El viaje al pueblo de la abuela de Larisa fue un momento que consolidó aún más la unión entre ella y Armando mientras conducían por las carreteras que serpenteaban fuera de Madrid. Con Miguel dormido en el asiento trasero, Larisa miraba por la ventana, sumida en recuerdos de su infancia. Su abuela, doña Carmen, había sido la roca que la sostuvo tras la muerte de sus padres, enseñándole con su ejemplo que la fuerza nace del amor y la perseverancia. Ahora, enfrentando la posibilidad de perderla, Larisa sentía una mezcla de miedo y gratitud por tener a Armando a su lado, compartiendo esa carga sin dudar. Armando manejaba en silencio, pero su mano descansaba sobre la de Larisa, transmitiendo una calma que ella necesitaba desesperadamente. «Todo estará bien», murmuró él, rompiendo el silencio. «Tu abuela es fuerte, como tú». Larisa sonrió débilmente apretando su mano. «No sé qué habría hecho sin ti», confesó. Y esas palabras, aunque simples, eran un reconocimiento de lo mucho que él se había convertido en su refugio. Armando no respondió con palabras, solo le devolvió una mirada que decía todo. Estaba allí, y no iba a ninguna parte. Al llegar al pueblo, una pequeña localidad en las afueras de Toledo, encontraron a doña Carmen en cama, más débil de lo que Larisa jamás la había visto. Pero su sonrisa al ver a su nieta, acompañada por Armando y Miguel, iluminó su rostro arrugado. «Mija, has traído un ángel contigo», dijo con voz frágil, mirando a Armando con gratitud. Él, con una humildad que conmovió a Larisa, tomó la mano de la anciana. «Doña Carmen, el ángel aquí es su nieta. Yo solo tengo la suerte de estar a su lado». El médico que Armando había contactado examinó a doña Carmen y diagnosticó una infección respiratoria tratable, pero que requería cuidados inmediatos. Sin dudarlo, Armando se encargó de todo: medicamentos, una enfermera que visitaría diariamente y hasta una mejora en la calefacción de la casa para que estuviera más cómoda. Larisa observaba en silencio, admirada por la forma en que él tomaba el control sin hacerla sentir inútil, siempre respetando su papel como nieta y cuidadora principal. Durante los días que pasaron en el pueblo, Armando se integró con naturalidad en la vida sencilla de la familia. Ayudaba con las tareas del hogar, jugaba con Miguel en el patio y escuchaba con atención las historias de doña Carmen sobre la infancia de Larisa. «Siempre fue una niña fuerte», decía la anciana, con ojos brillantes de orgullo, «pero ahora veo que también es amada, y eso me da paz». Larisa, al escuchar esas palabras, sentía que su corazón se llenaba de una gratitud que no podía expresar. Cuando doña Carmen comenzó a mejorar, Larisa y Armando regresaron a Madrid con una nueva certeza. Su amor no solo era profundo, sino resistente, capaz de soportar las pruebas más difíciles. La experiencia en el pueblo les había mostrado que eran un equipo, no solo en los momentos felices, sino también en los más duros. De vuelta en la ciudad, su relación floreció aún más. Las noches de estudio de Larisa se convirtieron en momentos compartidos, con Armando explicándole conceptos de administración mientras Miguel dormía en su cuna. Pero no todo era sencillo. Las diferencias entre sus mundos seguían apareciendo en pequeños detalles. Una tarde, Armando invitó a Larisa a un evento benéfico organizado por su empresa, un acto lleno de empresarios y figuras de la alta sociedad madrileña. Larisa, aunque nerviosa, aceptó, queriendo ser parte de su vida. Sin embargo, al llegar al elegante salón, sintió las miradas curiosas de los invitados, que parecían notar su ropa sencilla y sus modales sin pulir. Una mujer, elegante y perfumada, se acercó a Armando con una sonrisa coqueta, ignorando a Larisa. «Armando, querido, no te hemos visto en meses. ¿Dónde has estado escondido?», dijo, lanzando una mirada despectiva a Larisa. Larisa sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, pero Armando, con una firmeza serena, tomó su mano y respondió: «He estado con la persona más importante de mi vida». Luego, presentándola con orgullo, añadió: «Larisa, mi prometida». La palabra prometida hizo que el corazón de Larisa diera un vuelco, aunque aún no habían hablado formalmente de matrimonio. La mujer se retiró, visiblemente desconcertada, y Larisa miró a Armando con una mezcla de sorpresa y amor.
Prometida, susurró cuando estuvieron solos. Él sonrió, con un brillo travieso en los ojos. Solo estoy adelantándome un poco, pero es lo que quiero, si tú lo quieres. Esa noche, al volver al apartamento de Larisa, hablaron abiertamente sobre su futuro. Sé que mi mundo puede ser intimidante, admitió Armando, sentado en el sofá mientras Miguel jugaba a sus pies. Pero no quiero que te sientas fuera de lugar. Quiero construir un mundo nuestro, donde tú y Miguel sean lo primero. Larisa, con lágrimas en los ojos, respondió: No me importa tu mundo, Armando. Solo me importa que estemos juntos, que Miguel crezca con un padre que lo ame y que podamos seguir siendo nosotros. Sus palabras sellaron un pacto silencioso, una promesa de enfrentar cualquier desafío como equipo. Los meses siguientes fueron un torbellino de amor y planes. Armando comenzó a hablar de una casa que quería construir para ellos, un lugar con un jardín donde Miguel pudiera jugar y crecer. Larisa, mientras avanzaba en su curso de administración, soñaba con abrir un pequeño negocio propio, tal vez una cafetería, donde pudiera aplicar lo que estaba aprendiendo. Armando no solo la apoyaba, sino que se ofrecía a ayudarla con los contactos y recursos necesarios, siempre asegurándose de que ella se sintiera en control de sus sueños. Una noche, mientras compartían una cena casera, Armando sacó una pequeña caja de terciopelo azul del bolsillo. Larisa sintió que su corazón se detenía. «Necesitamos hablar», dijo él con una seriedad que la llenó de emoción y nerviosismo. Se sentaron en el sofá, con Miguel dormido en su cuna, ajeno al momento que cambiaría sus vidas. «Larisa», comenzó Armando tomando sus manos, «estos meses contigo y con Miguel han sido los más felices de mi vida. Por primera vez, siento que tengo un propósito más grande que yo mismo». Ella escuchaba, con el corazón en la garganta, mientras él continuaba: «Sé que nuestros mundos son diferentes, y sé que tienes dudas, pero quiero demostrarte cada día que el amor verdadero puede superar todo. Quiero ser tu esposo, el padre de Miguel, y construir una familia contigo». Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero hermoso, con un diamante que brillaba como una estrella. «Larisa Fernández, ¿me harías el honor de ser mi esposa y permitirme adoptar a Miguel como mi hijo?». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Larisa, no de tristeza, sino de una felicidad que parecía demasiado grande para contener. Recordó las noches de soledad tras el abandono del padre de Miguel, los días contando euros para sobrevivir y el mensaje equivocado que había traído a Armando a su vida. «Sí», susurró, su voz temblando. «Sí, Armando, quiero casarme contigo y que seas el padre de Miguel». Él deslizó el anillo en su dedo, y cuando la abrazó, Larisa sintió que el mundo entero se alineaba en ese momento. Miguel, como si percibiera la magia del instante, se despertó y gateó hacia ellos, riendo y aplaudiendo. Armando lo levantó, y los tres se fundieron en un abrazo que era la promesa de una familia unida. «Te prometo que nunca te arrepentirás de esto», murmuró Armando, besando la frente de Larisa. «Y yo prometo amarte siempre», respondió ella, sabiendo que había encontrado no solo un amor, sino un hogar. El abrazo en el que se fundieron Larisa, Armando y Miguel selló un compromiso que iba más allá de las palabras, una promesa de amor y familia que resonaría por el resto de sus vidas. 6 meses después de esa propuesta, la pequeña iglesia de San Isidro en Madrid se llenó de flores blancas y la luz dorada de una mañana de abril, creando un escenario perfecto para una boda que parecía sacada de un sueño. Larisa caminaba por el pasillo del brazo de don Rafael, el chofer de Armando, quien se había convertido en una figura paterna para ella durante los meses de preparativos. Su vestido de novia, sencillo pero elegante, realzaba su belleza natural y la felicidad que irradiaba desde su interior. Miguel, vestido con un pequeño traje que lo hacía parecer un príncipe en miniatura, caminaba a su lado, esparciendo pétalos de rosa con una seriedad cómica que arrancó sonrisas a los invitados. Solo unas 30 personas, entre familiares cercanos de Larisa y los amigos más queridos de Armando, llenaban los bancos de la iglesia, pero el ambiente estaba cargado de una emoción tan pura que parecía envolver a todos. En el altar, Armando esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro.
vestido con un traje gris oscuro que resaltaba su porte, pero sobre todo, con la mirada de un hombre profundamente enamorado. La ceremonia fue íntima y conmovedora, llena de momentos que quedarían grabados en la memoria de los presentes. Cuando el sacerdote preguntó si alguien tenía alguna objeción, Miguel gritó un «no» tan enérgico que provocó risas en toda la iglesia, rompiendo la tensión y llenando el espacio de alegría. Los votos, escritos por ellos mismos, eran un reflejo de su historia. «Prometo amarte en los días de abundancia y en los de escasez», dijo Armando, su voz firme pero cargada de emoción. «Prometo ser el mejor padre para Miguel y para todos los hijos que Dios nos dé. Y prometo recordar siempre que nuestro amor nació de un error que resultó ser el milagro más hermoso de mi vida». Larisa, con lágrimas en los ojos, respondió: «Prometo confiar en tu amor, incluso cuando mis inseguridades intenten hacerme dudar. Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Y prometo enseñar a nuestros hijos que los milagros existen, a veces disfrazados de mensajes equivocados». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tan lleno de amor que varios invitados buscaron pañuelos para secar sus lágrimas. La recepción, celebrada en un jardín en las afueras de Madrid, estaba decorada con flores de lavanda y luces suaves, creando un ambiente cálido y festivo. La comida, preparada por un chef especializado en cocina tradicional española, incluía paella, croquetas y postres que hacían honor a las raíces de Larisa. Miguel fue la estrella de la fiesta, bailando con los invitados y robando corazones con su risa contagiosa. Durante el baile de los novios, Armando susurró al oído de Larisa: «Hace menos de un año no nos conocíamos, y ahora no imagino la vida sin ustedes». Ella, apretándolo más fuerte, respondió: «Dios tenía este plan desde siempre, solo tuvimos que encontrarnos». La tarde transcurrió entre risas, música de guitarra y la felicidad de una pareja que había encontrado su hogar el uno en el otro. Al final de la noche, cuando los últimos invitados se despidieron, la familia Ramírez Fernández se dirigió a su nuevo hogar, una casa que Armando había diseñado en secreto como regalo de bodas. Ubicada en un tranquilo barrio a las afueras de Madrid, tenía un jardín con columpios para Miguel y una cocina amplia donde Larisa podía preparar las comidas que tanto amaba. «Bienvenida a casa, señora Ramírez», dijo Armando, cargándola en brazos para cruzar el umbral, una tradición que los hizo reír como adolescentes enamorados. La casa era perfecta, no ostentosa, pero acogedora, con espacio para que Miguel creciera y para los sueños que aún estaban por venir. Esa noche, mientras acostaban a Miguel en su nueva habitación decorada con motivos de animales, Larisa y Armando contemplaron las fotos de la boda. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», preguntó Larisa, hojeando las imágenes. «Que Miguel crecerá en un hogar lleno de amor, con dos padres que lo adoran. Nunca conocerá la soledad que nosotros sentimos». Armando la abrazó, besando su cabeza. «Y nosotros nunca volveremos a sentir que nos falta algo», añadió. Un año después, la casa resonaba con nuevos sonidos. Las risas de Miguel, ahora de 2 años y medio, corriendo por el jardín, y los suaves llantos de Elena, su hija de 4 meses, que había llegado para completar su familia. Larisa, radiante como madre de 2, preparaba el almuerzo en la cocina, cantando nanas que su abuela le había enseñado. Desde la ventana, veía a Armando enseñando a Miguel a patear un balón, con una paciencia infinita que la llenaba de gratitud. Elena, con los ojos verdes de su padre y la sonrisa dulce de su madre, dormía plácidamente en su cuna, un reflejo de la estabilidad que ahora llenaba sus vidas. Larisa había abierto su pequeña cafetería, un sueño hecho realidad gracias al apoyo de Armando, que se convirtió en su mayor defensor. Él, por su parte, había expandido sus proyectos filantrópicos, creando un programa de becas para madres solteras que querían estudiar, inspirado en la fuerza de Larisa. «Esta es nuestra vida ahora», pensó Larisa, observando a su familia desde la ventana. Cada día era un recordatorio de cómo un mensaje equivocado había cambiado todo. Armando, al entrar con Miguel en brazos, la encontró sonriendo. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó, besando su frente.
en cómo un error se convirtió en el milagro más grande de mi vida, respondió ella, acariciando la mejilla de Elena. Armando la abrazó, con Miguel riendo entre ellos, y en cómo cada día contigo es una prueba de que los milagros existen, añadió él. Esta historia, que comenzó con un mensaje enviado por error, nos enseña que los caminos más inesperados pueden llevarnos al amor verdadero. Armando y Larisa, dos almas que se encontraron por casualidad, demostraron que el amor no conoce barreras, ni de clase, ni de orgullo, ni de miedo. Su familia, con Miguel y Elena, es la prueba de que un acto de bondad puede transformar vidas para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, comparte su mensaje de esperanza y recuerda que los milagros llegan cuando menos los esperas. Que la fe y el amor guíen siempre tu camino. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.